El problema menciona que el número buscado tiene solamente dos factores primos, ¿no? Entonces significa que en su descomposición canónica debe ser un a elevado a la algo por b elevado a un cierto exponente. Luego también nos dice que al hacer la tabla de divisores resulta de 4 por 3, o sea, 4 filas, 4 horizontales y 3 columnas, es decir, 3 verticales. Como ustedes conocen, cuando se hace la tabla empezamos con los divisores del primer factor primo. De ahí sale la primera fila, ¿sí o no? Es decir, empezamos con el 1, luego tendríamos a elevado a la 1, o sea, simplemente a, y luego tenemos a elevado al cuadrado. Y ahí queda porque solamente deben salir 3 columnas. Por lo tanto, en la descomposición canónica, el a debe estar elevado al cuadrado, ya necesariamente. Luego tenemos, ustedes recordarán, que cuando tenemos la primera fila, tenemos que multiplicarla por cada uno de los divisores del segundo factor, ¿no? En este caso, la primera fila, primero habría que multiplicarla por b, luego sería por b cuadrado, y luego sería por b elevado al cubo, ¿sí o no? O sea, los divisores, repito, del segundo factor primo, ¿no? Por lo tanto, en la descomposición canónica, el b tiene que estar elevado al cubo, necesariamente. Si multiplico toda la fila por b, tenemos acá 1 por b, acá tenemos a por b, y aquí tenemos a cuadrado multiplicado por b. Ahora, toda la primera fila por b cuadrado, sería b cuadrado, acá tenemos a por b cuadrado, y aquí tenemos a cuadrado por b cuadrado. Luego toda la primera fila por b cubo, acá sería b al cubo, luego tenemos a por b al cubo, y finalmente tenemos a cuadrado multiplicado por b cubo, que obviamente coincide con el número inicial, como tiene que ser, ¿no? Para comprobar que la tabla está bien hecha. Hay una condición más que nos da el ejercicio. Nos dice, además, ¿no? El cociente, a ver, atención, del mayor elemento de la cuarta fila. Mira, primera fila, segunda, tercera, cuarta. En esta cuarta fila, ¿cuál es el mayor elemento? Acá está, ¿no? O sea, sería a cuadrado multiplicado por b elevado al cubo. Ese es el mayor elemento de la cuarta fila. Entre el menor elemento de la tercera, mira. Este es la tercera fila. ¿Cuál es el menor elemento? Este, ¿sí o no? Entonces, si hacemos esta división, nos debe salir como resultado 175. Ahí está. Lo cual es bastante simple de resolver, ¿no? Porque esto va a ser a cuadrado, ¿no es cierto? B cubo entre b cuadrado es igual a b. Si descompones al 175, te va a salir 5 al cuadrado multiplicado por 7. Esto quiere decir, ¿no? Que luego de un gran esfuerzo mental, ¿no? A sale obviamente 5 y el b es igual a ¿cuánto? A 7, obviamente, ¿no? Es la única posibilidad. ¿Por qué? Porque tanto el a como el b tienen que ser números primos absolutos. Muy bien. Eso quiere decir que el número ya lo tengo, ¿no? El número en realidad era 5 elevado al cuadrado por 7 elevado al cubo. Lo que pide el ejercicio es simplemente la suma de todos los divisores de este número, lo cual se calcula con la fórmula ya conocida, ¿no? A ver, rápidamente. La suma de los divisores sería 5, pero no al cuadrado, sino al cubo, ¿no? Se le aumenta 1 al exponente. Todo menos 1 entre 5 menos 1. ¿Y todo esto por quién? Por 7 elevado a la cuarta menos 1 entre 7 menos 1.
No te olvides que se le aumenta 1 al exponente. Si hacemos las operaciones, esto resulta 12.400, que es la respuesta del ejercicio. Aquí nos piden determinar el producto, ¿no?, de los divisores de 180 que son divisibles por 3, que son múltiplos de 3. No me piden la cantidad, por si acaso, ni la suma, sino el producto. ¿Ya? Ahí está lo interesante del ejercicio. En primer lugar, 180 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. ¿Ya? Es decir, su descomposición canónica. Ahora, tú recordarás que si nos piden divisores múltiplos de cierto número, ¿no?, en este caso múltiplos de 3, lo primero que debo hacer es darle la forma de 3 por algo, ¿sí o no? En este caso le sacamos un 3 y ¿qué quedaría dentro? Quedaría 2 al cuadrado multiplicado por el otro 3, porque he sacado 1, queda el otro, y esto multiplicado por ¿quién? Por 5, ¿sí o no? Ahí está. O sea, 3 por 60, 3 por algo. Ahora, recordando, ¿no? ¿Por qué se le da esa forma? Porque todos los divisores que se generan aquí se van a multiplicar por 3. Y al multiplicarse por 3, automáticamente se van a convertir ¿en qué? En múltiplos de 3, ¿no? Que es lo que yo estoy buscando, ¿no? Por ejemplo, el primero sería simplemente 3 multiplicado por 1. El primer divisor de 60, ¿no? Luego tenemos 3 multiplicado por ¿quién? Por 2. Luego viene 3, ¿no? 3 por 2. Luego viene 3 por 3, ¿no es cierto? Luego viene 3 por 4, 3 por 5, 3 por 6, 3 por 7 no, porque acá no hay divisor 7. Ni tampoco 3 por 8, ¿no? No alcanza. Ni 3 por 9 porque tampoco alcanza. 3 por 10 sí entra, ¿no? Y así sucesivamente. Mi pregunta es, de todos ellos, ¿cuál será el último? ¿Cuál sería el último? A ver, sería 3 multiplicado por ¿quién? Por 60, ¿sí o no? O sea, por todo ese número del paréntesis. ¿Y cuál sería el penúltimo? A ver, ¿el penúltimo cuál sería? Sería 3 multiplicado por ¿quién? Por 30, ¿sí o no? ¿No? O sea, por el penúltimo divisor de 60. Ahí tenemos entonces generados todos los divisores que son múltiplos de 3, ¿ya? De 180. Lo que el problema pide es que yo haga la multiplicación de todos ellos, ¿no es cierto? Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. El producto de todos los divisores que tienen esa forma, o sea, múltiplos de 3. Así que eso es lo que haremos en este momento, ¿ya? Voy a multiplicarlos a todos. Pero date cuenta que si los voy a multiplicar, podría empezar multiplicando todos los 3, ¿no? 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Pregunto, 3 elevado a la ¿cuánto? A ver, date cuenta que si quieres saber cuántos 3 hay acá, solo tienes que notar que todos estos números son ¿quiénes? Son los divisores de 60, ¿sí o no? O sea, de esta expresión que está aquí. Por lo tanto, sería 3 por 3 por 3. ¿Cuántas veces? O sea, elevado a la ¿cuánto? A la cantidad de divisores de 60. Así de fácil. ¿Multiplicado por quién? 1 por 2 por 3 por 4 por 30 por 60. Todo esto ¿qué representa? Fácil, ¿sí o no? Representa el producto de los divisores de 60. Entonces de acá debe salir la respuesta del problema. Ahora, ¿cuántos divisores tiene este número que es 60? Fácil, ¿no? Tú sabes que acá los exponentes son 1. Aplico la fórmula simplemente. 3 por 2, 6 por 2, 12. Entonces, el número 60 tiene 12 divisores. Sería 3 elevado a la 12. Recordando,
¿Cómo se calcula el producto de los divisores de un número? A ver, recordemos. Es la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, del número que vale 60 elevado a la ¿cuánto? A ver, recordando la fórmula, ¿no? Cantidad de divisores de 60, que hace un momento lo hemos hallado y que vale 12. Entonces acá sería elevado a la 12. Pero noten lo siguiente, ¿no? Acá puedo sacar mitad 1 y acá sería mitad ¿cuánto? Sería 6, ¿no es cierto? Entonces seguimos operando. Acá tenemos 3 elevado a la 12. 60 es esta expresión del paréntesis, ¿ya? La elevas a la sexta, a ver, en este momento, todo elevado a la sexta. Sería 2, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado y a la sexta, a la 12. Multiplicado por 3 a la sexta, ¿no es cierto? Y todo por 5 también elevado a la sexta. Listo. Finalmente, habría que juntar estos dos nada más, ¿no? Para poder dar la respuesta que sería, en este caso, a ver, ¿sería cuánto? Sería 2 elevado a la 12 por 3 elevado a la ¿cuánto? A la 18. Y todo esto por el 5 elevado a la sexta. ¿Ya? De esa manera hemos llegado a la solución, a la respuesta del ejercicio. Era solamente recordar cómo se determinan, cómo se forman, se generan los divisores que son múltiplos de cierto número, ¿no? Y luego notar que se van a generar de esta manera y con ello podemos multiplicarlos fácilmente. Nos están pidiendo en este problema cuál es el resto, ¿no?, de dividir el factorial de 34 entre 37. Bueno, no sería lo más adecuado calcular el factorial de 34, ¿no? O sea, 1 por 2 por 3 hasta 34 y todo ese producto dividirlo entre 37 para calcular el resto. Lo que vamos a hacer en este caso es recordar un teorema muy interesante, que es el teorema de Wilson. Este teorema lo que dice es que si P es un número primo, cualquier número primo, ¿ya? Se va a cumplir que el factorial de P menos 1, repito, el factorial de P menos 1 siempre va a ser múltiplo de P menos 1, ¿ya? Veamos un par de ejemplos, ¿no? Elijo cualquier número pero que sea primo. Por ejemplo, el número 5. Tú sabes que el 5 es un número primo, ¿sí o no? Entonces podemos aplicar el teorema. Factorial de 5 menos 1, es decir, factorial de 4, que ustedes saben que es 24, ¿no es cierto? 1 por 2 por 3 por 4. 24, según el teorema, tiene que ser múltiplo de P, o sea, múltiplo de 5 menos 1. Como puedes comprobar, es correcto, ¿sí o no? 24 es múltiplo de 5 menos 1. Veamos otro ejemplo. Que P ya no valga 5, sino que sea, por ejemplo, 7, ¿ya? O cualquier otro número primo. Ya tú puedes elegir el que tú desees. Si yo le pongo que P ahora valga 7, es primo, ¿cómo sería? 7 menos 1 es 6. O sea, sería factorial de 6. ¿Sí o no? ¿Cuánto es el factorial de 6? 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. ¿Cuánto sale eso? Eso sale, en este caso, 720. ¿Qué dice el teorema? Que este resultado tiene que ser múltiplo de P, o sea, en este caso, múltiplo de 7 menos 1. Y eso se puede comprobar fácilmente, ¿no? 721 múltiplo de 7 menos 1, 720. ¿Ya? Aquí en mi canal tengo un video justamente donde explico con más ejemplos, con más detalle, el teorema de Wilson. Ya, si hay alguna duda puedes revisar ese video para que todo quede más entendido, más claramente. ¿Ya? Muy bien, ahora sí vamos al problema.
Me piden el resto de dividir este factorial de 34 entre 37. Lo que yo voy a hacer es usar el teorema haciendo, mira, que el valor de P, a ver, ¿cuánto le pondríamos al valor de P? Si P es el múltiplo, es obvio, es evidente que debo hacer que valga 37, ¿sí o no? Entonces yo voy a hacer que el P sea 37. Ahora, ten en cuenta que ese 37 es un número primo, ¿sí o no? Por lo tanto, es correcto, ¿no?, que hagamos que P sea 37. O sea, como es número primo, podemos aplicar el teorema de Wilson, ¿ya? Si lo aplicamos, a ver, ¿qué obtenemos? Sería 37 menos 1. Tenemos que 36 factorial, ojito, ahí lo tienes, va a ser múltiplo ¿de quién? De 37, ¿no es cierto? Menos 1. Ahí está. Profesor, pero ahí me están preguntando el factorial de 34, no el de 36. Claro, pero tú sabes por el álgebra que ese factorial de 36 se puede expresar en función de factorial de 34, ¿sí o no? Tú solo tienes que recordar que el factorial de 36 se puede colocar como factorial de 34 por 35 y por 36. ¿Sí o no? Se puede colocar de esa manera. Y con esto ya el problema queda prácticamente resuelto. ¿Por qué? Porque factorial de 34 es múltiplo de 37 más R. Entonces yo solamente voy a reemplazar múltiplo de 37 más R. ¿Por quién? Por 35. Pero a ese 35, mira acá, yo lo puedo colocar como múltiplo de 37 menos 2, ¿sí o no? Y el 36 lo puedo expresar como múltiplo de 37 menos 1. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora este de aquí lo podemos colocar igual, ¿no? Múltiplo de 37 menos 1. No estarás pensando cancelar este con este, ¿no? No, ni hablar, ¿cierto? No sería correcto. Solamente operas, mira, múltiplo de 37 por múltiplo de 37 y por otro múltiplo de 37. Esto sale un nuevo múltiplo de 37. Ahora, menos por menos es más, por más sale más. 2 por 1, 2, por R sería 2R. Igual a ¿qué? A múltiplo de 37 menos 1. Lo agrupamos, lo ordenamos nada más. Él pasa aquí a restar. ¿O acaso estás pensando cancelar este con este? No, no es cierto. Él pasa a restar. Sale un nuevo múltiplo de 37. O si no, mejor aún, ¿no? Mejor él pasa a restar a la derecha. Yo creo que sería mejor de esa manera, ¿no? Claro, para que no me salga por ahí negativo, ¿no? Repito, él pasa a restar al otro lado y él viene acá a sumar, sería mejor, ¿no? 2R más 1 y él pasa a restar múltiplo de 37. Pregunta recontra difícil, la verdad, bien tranca esto. ¿Cuánto vale R al ojo, muchachos? Obvio, ¿no? Sería ¿cuánto? 18. Ahí tienes el resto de dividir factorial de 34 entre 37. Sale 18. Gracias al teorema de Wilson, hemos evitado estar calculando, ¿no?, el factorial de 34, imagínate hacer eso, y ese resultado dividirlo entre 37. En el presente ejercicio nos dicen que entre 2n y 7n hay un total de 720 números que son primos entre sí con n, que son p sí con l. Acá lo interesante es conocer que en cada uno de estos intervalos, o sea, entre dos múltiplos consecutivos de n, siempre habrá la misma cantidad de números p sí con n. Ya, siempre.
O sea, en este caso, por ejemplo, son 720 números y hay 1, 2, 3, 4, 5. En cada uno habrán 144 números. 720 entre 5. Se cumple para cualquier valor de n, por si acaso es una propiedad. Por ejemplo, si el n fuera 10. ¿Cuántos números menores que 10 son pesi con él? Son 4. El 1, el 3, el 7 y el 9. Entre el 10 y el 20, ¿cuántos números son pesi con 10? Son 4. 11, 13, 17 y 19. Entre el 20 y el 30, ¿cuántos números son pesi con 10? También 4. 21, 23, 27 y 29. ¿De acuerdo? O sea, en cada uno de estos intervalos siempre habrá la misma cantidad de números pesi con n. Se puede comprobar con cualquier número. En este caso, como decía hace un momento, si acá hay 5 intervalos, divido entre 5 partes iguales, ¿no? O sea que acá van a ver cuántos numeritos, 144, acá también 144, ¿sí o no? En cada uno de esos intervalos van a haber 144 números. Acá también, obviamente, ¿sí o no? Y acá también habrán 144 números. Pero acá viene lo bueno, porque este 144, ¿qué cosa representa? Esto representa el indicador numérico de n. ¿Por qué? ¿Cuántos números menores que n son pesi con él? ¿Ya? Ese es el indicador numérico, ¿sí o no? La cantidad de números menores que n, que son primos relativos con él, o sea, con n. Por lo tanto, estamos descubriendo algo muy interesante, ¿no? Estamos descubriendo que el indicador numérico de n es igual a ¿cuánto? A 144. Pero aquí tenemos al n, así que solamente había que aplicar la fórmula y resolverlo, ¿no? De ahí debe salir el a y el b. Recordando la fórmula, era 2, pero no elevado a la a, sino a la a menos 1, porque se le quita 1 al exponente, ¿sí o no? Por la base que vale 2 menos 1, que sería la unidad. Multiplicado por 3 elevado a la b menos 1, se le quita 1 al exponente, por 3 menos 1, que sería 2. Por 7 a la 0, ¿no? Se le quita 1 al exponente, que sería 1, por 7 menos 1, que es 6. Y esto es igual a 144, lo que acabamos de descubrir, ¿sí o no? Ahora, como 2 por 6 es 12, acá me va a quedar 12, pero 12 ustedes saben que es 2 al cuadrado por 3 a la 1, ¿no? Si es 2 al cuadrado, quiere decir que a vale ¿cuánto? Vale 3. Por 3 a la 1. ¿Qué significa eso? Que la b vale 2. Ahí está. Con lo cual ya podemos decir cuál es el número, ¿sí o no? Simplemente reemplazamos. Sería 2 elevado a la a, que vale 3, 2 al cubo, por 3 a la b, o sea, a la 2, 3 al cuadrado, y por 7. 8 por 9 es 72. 72 por 7 es 504. Ya encontramos el número. Lo que pedí el ejercicio es cuántas cifras tiene n. Por lo tanto, la respuesta sería, tiene 3 cifras. Ya, noten qué interesante ha sido saber, aprender, conocer que si acá hay 720 números que son pesi con él, en cada uno de los intervalos siempre habrá la misma cantidad de números. En este caso, 720 en 5 partes iguales. 144. 144 y 144. Pero este es el más importante, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque él es el indicador numérico de n. De acuerdo al enunciado del problema, lo que Oscar ha calculado es el número de rectángulos, ¿no?, con lados enteros que tengan un área de 360 metros cuadrados. Pero lo que él había pedido es cuántos polígonos de lados enteros
tienen perímetro 360. Lo que me están preguntando es en cuántas unidades se ha equivocado Oscar. O sea, la diferencia de los resultados en ambos casos. ¿Ya? Entonces comencemos. Acá tengo el número 360 que es el área. Obviamente que la base, ¿no es cierto?, por la altura, me tiene que dar el área que es 360. Entonces analicemos, ¿no? Los dos lados tienen que ser enteros y el producto, repito, base por altura, me tiene que dar 360. La primera solución sería 1 por 360. También puede ser 2 por 180, 3 por 120, ¿no es cierto? 4 por 90, etc. ¿Cuál sería la última solución? Obviamente va a ser 360 multiplicado por 1, ¿sí o no? Claro, ¿no? Y la penúltima sería 180 por 2. Y la antepenúltima sería 120 por 3. Pregunto, ¿se podría averiguar, se podría determinar cuántas posibilidades o cuántas parejas hay acá en total? Sí, solo tienes que darte cuenta que todos estos números que están acá, mira bien, ¿quiénes son? Mira, el 1, el 2, el 3, 120, 180 y 360. Estos números son todos los divisores de él, ¿sí o no? O sea, de 360. Y acá igual, mira, 1, 2, 3, 4, etcétera, 120, 180, 360. Entonces, si quieres saber cuántas parejas hay en total, solo debes calcular cuántos divisores tiene 360, lo cual se puede calcular fácilmente con la fórmula, ¿sí o no? Recuerda, a cada exponente se le multiplica, se le suma 1 primero y luego se multiplica, ¿no es cierto? O sea, 4 por 3, 12, por 2, 24 formas. Ahora, ten cuidado, porque te están pidiendo el número de rectángulos que existen, ¿sí o no? La respuesta no es 24, sino la mitad, ¿ya? O sea, sería solamente 12. ¿Por qué? Porque si te fijas bien, la primera solución es igual que la última. Solo cambia la posición, mira. Si la base es 1 y la altura es 360, tenemos esto. Si la base vale 360 y la altura es 1, date cuenta que al final resulta ser el mismo rectángulo, ¿sí o no? Solamente ha cambiado la posición. Por ese motivo, la última y la primera son la misma solución. Solo cambia la posición. La segunda con la penúltima. Tercera con antepenúltima. Por eso digo que el número de rectángulos es solo la mitad. ¿Ya? Esto es lo que él ha calculado. ¿Pero qué le pidieron a él? Le han pedido la cantidad de polígonos regulares, ¿no?, con lado entero que tengan este perímetro. Entonces hacemos algo similar, ¿no? Primera posibilidad, que cada lado mida 1 y que el polígono tenga 360 lados, ¿no es cierto? Otra sería lado 2 y 180 lados, ¿no? Lado 3, 120 lados. Y así sucesivamente, ¿no? La última, como ya sabes, igual que la anterior, va a ser 360 por 1. La penúltima sería 180 por 2. Y acá tenemos la antepenúltima, ¿sí o no?, que sería 120 por 3. Profe, entonces, ¿cuántas serían? ¿Serían 24? No. ¿Sabes por qué? Porque de todas estas soluciones se debe eliminar la última y la penúltima. Porque no puede ser que el lado, o que el polígono, perdón, tenga un solo lado. Y tampoco hay polígonos que tengan dos lados. ¿Te das cuenta? ¿Podría tener 3? Sí, un triángulo, ¿no? Ahí está. O 4, o 5. ¿Me entiendes? Entonces, por ese motivo, las dos últimas no se deben considerar. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos decir que el número de polígonos regulares, ¿no?,
En este caso sería ya no 24, sino ¿cuánto? Serían 22 nada más, ¿no? O sea, todas las soluciones que podemos encontrar por acá. Listo. Entonces acá ponemos 22, ¿no? En este caso polígonos, ¿no es cierto? Regulares. Ahí está. Profe, pero ¿no se elimina la repetición? No, porque mira, acá tenemos el lado mide 3, ¿no? Por ejemplo, mira, 120 lados. Y en este caso sería un triángulo, ¿no? Donde cada lado mide 120. O sea, esta con la de acá son diferentes. ¿Ves? Ya no es igual que en este caso. Y la siguiente con la anterior también son diferentes. Por ese motivo, aquí ya no hay que estar eliminando las repeticiones. Él calculó este resultado que le salió 12, ¿no es cierto? 12. ¿Está bien? Ahí está. Pero el resultado esperado era este. Por lo tanto, la respuesta del ejercicio te están pidiendo por cuántas unidades se equivocó. Sería simplemente 22 menos 12. O sea, se ha equivocado por cuántas unidades, por 10. Ahí está. Ahí termina el ejercicio. Ya miren qué interesante. Han sido dos problemas en uno. Primero, calcular cuántos rectángulos con lados enteros tienen un área de 360. Cantidad de divisores, pero nos damos cuenta que una mitad son repetidas. Solo cambia la posición del rectángulo. Por eso le saco la mitad a la cantidad de divisores. Y acá era polígonos regulares con lado entero que tengan este perímetro. Sacamos el total, 24, pero se eliminan las dos últimas. No hay polígonos regulares de un lado ni de dos, de 3 para adelante. Y en este caso las repeticiones se deben considerar dos veces, ¿no? No se elimina una. Puede ser esta o puede ser la otra también. ¿Ya? Esa ha sido la solución de este problemita tan interesante que hemos visto.